más a Escuela de Dirigentes. Mi nombre es Jorge Padilla, me dicen Chacho, para los que no me conocen. Mi esposa Eugenia Con, acá a la par mía. Ay, acérquese más porque eso no está aquí. Ajá. Que siempre ayudándonos acá con todo lo logístico de estas charlas. Tenemos 4 años ya de estar en Escuela de Dirigentes. Hoy estamos tomando el relevo de Carlos y Lil, que no pueden estar hoy, y acompañados por Nela y Ricardo Mangel, que también nos acompañan desde hace 3 años en la comisión, y con una charla muy bonita para hoy. Muchas gracias a todos por conectarse nuevamente y arrancamos. El tema de hoy es la fe práctica en la divina providencia. Como siempre, recomendaciones que brindamos, estar en un lugar cómodo, prestar atención, tener por favor los micrófonos en silencio. Siempre es importante para no distraer al charlista. Cualquier ruido que haya en las casas o donde estemos es mejor tener el micrófono apagado. Vamos a tener la sección de consultas al final. Las consultas nos las pueden enviar ya sea por el chat de Zoom o por el chat de WhatsApp. Si alguien quiere hacer la consulta personalmente, nos levanta la mano y le habilitamos el micrófono para que pueda hacer su pregunta directamente a los charlistas. Y como es usual, iniciamos encomendándonos al Espíritu Santo para que esta charla sea de provecho para todos nosotros y logremos llevar las enseñanzas a nuestra vida diaria de forma práctica. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame sus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Hoy les vamos a presentar a Gaby Rollo y Esteban Valverde. Tienen 17 años de casados, tienen 7 años en el movimiento, actualmente en el grupo 10 de militancia. Tienen 2 hijos, Nacho de 14 años y Dani de 12 años. Y a partir de ahora, Esteban, Gaby, les cedemos a ustedes el micrófono para que puedan exponernos este tema. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, un gusto de nuevo poderlos acompañar en un año más de la Escuela de Dirigentes, muy complacidos y muy honrados, la verdad, de poder compartir con este nuevo grupo que se prepara en todas estas dinámicas de charlas. Bueno, ya muchas gracias a Chacho por presentarnos. Bueno, Gaby y Esteban, felices de acompañarlos hoy. Bueno, como ya lo introdujo Chacho, la charla de hoy es la fe práctica en la divina providencia. Esperamos que, pues que les guste y sobre todo que sea un tema y más que un tema, una vivencia que nos apasione a tanto a todos, que realmente tengamos ese deseo tan grande en nuestro corazón de hacer todo nuestro mejor trabajo para que se haga realidad en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestro servicio. Así que, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a mi esposo. Bueno, muy buenas noches, un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Para hoy tenemos como parte de este proceso de autoformación en que estamos todos, pues un tema que da para mucho, que es la fe práctica en la divina providencia, pero como bien dice el titular, lo que buscamos hoy es dar una introducción a este tema que ojalá les aporte los conceptos principales desde el punto de vista de lo que es el tema y más importante aún, pues las bases para lo que es pues la vivencia de esto, porque al final se trata principalmente de eso. Y
Ahí siempre me gusta comenzar con mencionando dos cosas que creo que son trascendentales. Una tiene que ver con lo que es la identidad y lo que vendría siendo la diferenciación de lo que es el movimiento de Schoenstatt. Como movimiento que somos de la iglesia, pues tenemos nuestras características. Y dentro de los videos, que confieso que Gaby los escucha más que yo, del padre Rafael que escuchamos para aprender más del tema, hay una parte donde él menciona el tema de qué nos diferencia como movimiento de Schoenstatt de otros movimientos de la iglesia. Y dice el padre ahí que muchas de las respuestas más comunes tienen que ver con ser un movimiento mariano. Indudablemente lo somos, pero esa no es la característica que más nos diferencia. La característica que más nos diferencia es justamente la fe práctica en la divina providencia. Entonces, creo que esa es una muy buena razón para entender este tema y para fortalecer precisamente esa identidad y esa vivencia de lo que significa ser un schoenstattiano. Y es que en esa misma línea de ideas, el tema, dije que iba a mencionar dos temas importantes. Bueno, el segundo tiene que ver con la figura del padre fundador. Definitivamente, más allá de la parte conceptual, repasar lo que fue la vida del padre José Kentenich es un manifiesto claro de lo que es la fe práctica en la divina providencia. A mí particularmente siempre, bueno, realmente uno lo ve presente en toda la vida del padre, pero a mí particularmente siempre me impactó mucho el segundo hito, siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Que es cuando en el contexto de la guerra mundial el padre es apresado y está en el proceso de que lo van a enviar a un campo de concentración y se habla de esa fecha del 20 de enero en que él pasa en oración toda la noche tratando de entender cuál es la voluntad que Dios tiene para él y al final pues él, digamos, decide entregarse al campo de concentración, decide no tomar la ruta de buscar un nuevo dictamen médico, buscando entregar o abrazar esa cruz en pro de la libertad y el crecimiento del movimiento de Schoenstatt, que a la larga efectivamente se da. Efectivamente, ese proceso que el padre vive tan duro da una gran cantidad de frutos. Y es que en eso que estoy comentando, pues está básicamente resumiendo muchos de los conceptos que vamos a ver durante esta charla, es decir, esa comunicación con Dios, ese entendimiento de lo que Dios quiere para mí, esa aceptación de que soy un instrumento dentro de un plan de amor que Dios tiene para mí y esa confianza en que ese plan va a dar frutos de amor. Pues en eso básicamente y en esas vivencias que decía el padre, básicamente se concentra el tema que vamos o que estamos hablando justamente el día de hoy. Y es que al final de cuentas, pues de eso se trata de vivir esa fe que ha guiado el movimiento ya por muchos años. Y el padre, siguiendo con la figura del padre, tenía una característica que a mí por lo menos me encanta, y es que tenía una gran capacidad de buscar ejemplos, imágenes que nos ayudaran a entender temas que de pronto pueden ser un poco complejos o difíciles de entender. Y dentro de las varias imágenes o ejemplos que el padre utilizaba, tenía uno donde hacía una analogía de este tema con lo que es la figura de un teatro o con lo que es un teatro. Entonces, pues básicamente en un plano, valga la redundancia, muy básico, pues estamos hablando de un lugar, de un espacio físico donde básicamente pues el padre nos dice pues hay un director que es el que básicamente de alguna manera controla qué es lo que sucede en ese lugar. Ese director pues necesita de algunas personas que ayuden a la puesta en escena, ¿no? Necesita algunos actores principales, necesita algunos
actores secundarios, y obviamente para que pues se lleve eso a cabo, pues tiene que haber una buena comunicación entre ellos, tiene que haber un entendimiento de cuál es ese guión, cuál es esa historia que se quiere presentar. Pues bueno, básicamente lo que estamos haciendo acá es una analogía con el mundo. O sea, de alguna manera nosotros vivimos en ese gran teatro que tiene un creador, que es justamente pues el Padre, que es Dios, y que nos ha permitido estar acá. Como si fuera poco, hemos tenido el privilegio de tener a un actor principal, como lo es su hijo, como es la figura de Jesucristo, que de alguna manera pues nos ha venido a comunicar todavía de manera mucho más clara cuál es el rol que se espera de cada uno de nosotros. Y es que básicamente ahí estoy mencionando algo implícito que es fundamental, y es el papel que cada uno de nosotros desempeña dentro de este gran teatro, dentro de esta gran obra que se quiere llevar a cabo. Es decir, nos están diciendo implícitamente, ustedes son parte, tienen un rol que cumplir y no son meramente espectadores de ese teatro. Si se dan cuenta, hay otros conceptos implícitos, y es: hay un director, hay una persona que controla qué es lo que está pasando ahí. Y esto no es, digamos, como un ámbito anárquico donde cada quien llega ahí a hacer lo que quiera, aunque puedan haber conflictos, puedan haber problemas, puedan haber malentendidos, pero hay alguien ahí que controla lo que está pasando. Y quizá, a diferencia de la imagen anterior, así como hay alguien que es el que controla, también hay otro que es el que está tratando, digamos, de boicotear lo que está pasando ahí. Y es por eso que cuando hablamos de este tema, se hablan de tres grandes actores en la historia de la humanidad. El número uno, por supuesto, que es el Padre, ese Padre creador, ese Padre providente, y ahorita vamos a hablar de ese tema también. Estoy viendo calor, pues abrí la puerta. Perdonen, ahí estaba pidiéndole a Gaby si puede abrir la puerta, porque esta parte es un poco húmeda, sobre todo. La figura de Jesucristo, que lo mencionaba anteriormente, y de cada uno de nosotros como los llamados a justamente llevar adelante esa obra, ese plan en el mundo, ese plan de Dios. Y lo que mencioné hace un rato, la figura de este personaje que busca pues básicamente llevarnos a lo contrario. Entonces, dicho esto, pues básicamente veamos tres elementos conceptuales que son pues centrales dentro del tema que estamos viendo hoy. El primero, obviamente, pues que es la parte de la fe, que tiene que ver pues básicamente con nuestras creencias, con todo lo que nos ha sido revelado a través de las Sagradas Escrituras, y que es básicamente pues la base de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Pero ahí luego vienen dos conceptos fundamentales. El primero tiene que ver con la parte de providencia, es decir, tiene que ver con esa creencia por parte nuestra de que el Padre no solamente creó el mundo, sino que cuida de su creación y tiene un plan para el mundo. Y esta parte conceptualmente puede sonar fácil, simple, pero yo personalmente creo que en la práctica es una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque en el día a día vemos mucha injusticia, vemos mucho sufrimiento, vemos muchas cosas pasando en el mundo que a veces es normal, creo yo, que humanamente nos cuestionemos, bueno, ¿cómo hay un plan de amor en medio de todo esto, verdad? Que vemos muchas veces en el día a día pasando en el mundo. Sin embargo, pese a todo eso, efectivamente nuestra fe se basa en eso, en que creemos que pese a lo que estamos viendo en muchas ocasiones, sabemos que somos hijos de Dios, que somos parte de la creación de Dios, y que Dios cuida y tiene un plan de amor para su creación.
Y el tercer elemento es el que mencionaba hace un rato y es la parte práctica. Es decir, es esa fe que no se queda meramente en la parte teórica, conceptual, sino es lo que mencionaba en la analogía del gran teatro cuando decía, sí, nosotros somos llamados a ser actores de ese plan. Tenemos un papel dentro de ese guión, dentro de ese plan que Dios tiene para la humanidad. Y eso conlleva entender cuál es ese papel. Y es parte de lo que justamente tiene que ver con este tema. Y es que el padre tenía, bueno, a mí personalmente me parece un gran visionario, por lo menos entre más logro conocer un poco más de su vida, me parece una persona, un gran visionario, una persona muy adelantada en su tiempo. Eh, y el padre ya en esa época veía con gran preocupación básicamente una brecha, una separación entre lo que es la fe y nuestra vida cotidiana. De hecho, se hace como una analogía de que en algún momento se pensó que la única forma de vivir y siempre queríamos atrever. Esteban, se te cayó el micrófono un toque. Creo que es que estábamos en Ahí mute. está, listo. Sí. Ahora sí. Bueno, Dale. entonces, gracias, Jorge. Estaba diciendo que de alguna manera, en algún momento se pensó que la única forma de vivir en gracia con Dios era como retirándonos así a una montaña, como en un monasterio, separándonos de todo el bullicio, de toda la actividad que pasa, ¿verdad? En el día a día. Y el padre Kentenich de alguna manera viene y nos dice, no, no, es que no es así. Lo que necesitamos son personas que vivan la fe justamente en la cotidianidad, es decir, que vivan la fe en sus casas, que vivan la fe en sus trabajos, que vivan la fe en sus actividades sociales, en la calle y demás, ¿sí? Porque de lo contrario, entonces como que, no sé, eso es como el que va a la iglesia y entonces ahí es muy devoto, se porta muy bien, pero pues sale de la iglesia y entonces ya es como otra persona. Y esa separación, pues claramente no es vivir la fe, no es la fe práctica en la Divina Providencia que estamos hablando, porque evidentemente no hay una coherencia. Y es que el Padre justamente habla de ejemplos específicos de formas, digamos, parciales o incluso incorrectas de vivir la fe. Algunos ejemplos son, por ejemplo, una fe meramente sentimentalista. No quiere decir que esté mal que broten sentimientos a partir de la fe. Lo que está mal es que la fe sea únicamente eso, se quede en una parte sentimental o emocional, o una fe meramente intelectual. Entonces sí, intelectualmente conozco mucho, entiendo el tema, pero digamos, en mi vida soy una cosa completamente distinta, o una fe meramente moralista, ¿no? De hecho, creo que el Nuevo Testamento tiene mucho, es muy rico en eso, ¿no? En simplemente juzgar lo que está bien, lo que está mal, o la fe deísta, que es básicamente lo contrario al concepto de providencia que yo mencionaba hace un rato. Es decir, es básicamente la idea de que sí, creo en Dios, creo que hay un creador, pero lo que pasa en este mundo no tiene nada que ver con Dios. Es decir, Dios no se mete, no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo. O sea, el mundo está acá, Dios está allá y una cosa no está conectada con la otra. Así que, en resumen, básicamente quisiera rescatar estas ideas principales a manera de introducción del tema, ¿no? Más allá de los conceptos que hemos hablado, la fe práctica es una forma de vida y eso es bien importante de resaltar. Es decir, es algo que nosotros incorporamos, como dije hace un rato, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra cotidianidad. Lo dije al inicio también, es una pieza clave dentro de la espiritualidad, dentro de lo que representa ser un chonstatiano, es algo que nos debe identificar y como mencionaba, creo que pues, la figura más clara, el ejemplo es la figura del padre fundador y ahí pues tenemos ejemplos de sobra.
Cuando hablaba de la parte de providencia, creo que destaqué este punto, ¿sí? Esa entrega filial a la dirección divina significa esa confianza muchas veces en situaciones donde estamos básicamente inmersos en la incertidumbre, donde simplemente nos entregamos a creer en eso, aun cuando tengamos todas las dudas del mundo, toda la incertidumbre de qué es lo que pueda pasar. Es evidentemente en la búsqueda y encontrar ese plan de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y entender que somos un instrumento dentro de ese plan. Y ahí me gusta siempre cerrar en síntesis, es esta frase de yo creo en Dios y le creo a Dios, ¿sí? Creo que eso de alguna manera resume mucho lo que estaba mencionando. Ahora bien, esto tiene algo interesante y es que no se queda meramente en lo conceptual, en lo teórico, sino que tiene una metodología muy clara de cómo aplicarlo. Y eso es justamente lo que Gaby nos va a ayudar a abordar. Bueno, y a mí me gusta mucho cuando empecé a estudiar un poco más en profundidad este tema, esta frase o este extracto de una de las hermanas de María, ¿verdad? Donde ella decía que para ella la fe práctica era como ponerse unas gafas, ¿verdad? Y ver el mundo de una manera diferente, ¿verdad? Ver el mundo con un brillo y una luminosidad que a pesar de los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos de oscuridad, la fe práctica se convierte en esa luz que me permite a mí ver el mundo y la vida de una manera diferente. Bueno, y aquí tenemos ¿verdad? Un personaje también muy importante en que nosotros como schoenstattianos tenemos un claro vínculo que es con nuestra mater, ¿verdad? Y aquí decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver la Virgen María en todo esto? Yo empezaría, ¿verdad? Y diciendo que el ejemplo más claro de fe que podemos nosotros tener como schoenstattianos a través de la mater es precisamente ese sí tan significativo que dio María cuando se le apareció el ángel para anunciarle que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios. O sea, yo me imagino a aquella jovencita, ¿verdad? Donde se le aparece el ángel y le da esa noticia. Bueno, yo simplemente, a mí se me para la peluca, pero bueno, ella con una fe simplemente dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, con esa fe, con esa firmeza, sin imaginarse tan siquiera toda la vida, todo el caminar, todo el devenir que iba a venir más adelante acompañando María a Jesús, ¿verdad? En todo su tiempo en la tierra. La alianza de amor, ¿verdad? De la cual vivimos nosotros, nada sin ti, nada sin nosotros. Precisamente la alianza de amor es un camino que nosotros hacemos con María, que vamos imitando sus virtudes. Y todo lo que nosotros hacemos tenemos que tener claro que tiene una proyección apostólica. Es pensar siempre cómo yo en mi vida diaria predico la verdad de Cristo como lo hizo la Virgen María. Y aquí me encanta mencionar y recordarnos este momento donde encontrábamos a María y a Juan a los pies de Jesús y Jesús le dice a Juan, he ahí a tu madre. Y debemos de pensar que ese es el mismo mensaje, las mismas palabras que Jesús nos dice a nosotros, he ahí a tu madre. Así que esta alianza de amor que nosotros hacemos con la Virgen, sin duda alguna, nos refuerza esa entrega que Dios, que Jesús nos hizo de su mamá para nosotros también. Y finalmente, pues la mater es esa unión perfecta entre fe y vida. Bueno, y entonces, ¿qué quiere Dios de mí dentro de todo ese plan de amor, dentro de ese plan redentor del que estamos hablando? Bueno, lo primero es que Dios quiere un diálogo con cada uno de nosotros y aquí voy a mencionar
el horario espiritual como un ejemplo, como ese medio ascético donde nosotros podemos establecer ese diálogo con Dios, ¿verdad? Porque el horario espiritual debe ser para nosotros como ese plan de entrenamiento diario que nos tiene en forma. Por supuesto que el horario espiritual lo vamos a conformar o a crear de acuerdo a la realidad de cada uno de nosotros. Para algunos, rezar y mantener ese diálogo con Dios haciendo oración de rodillas puede ser algo maravilloso, tal vez para mí no, ¿verdad? Y decía el padre Rafael en una de las charlas que con el dolor de rodillas pienso más en el dolor de rodillas que en lo que de verdad estoy dialogando con Dios. La lectura, estar en comunión, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios, para otros escuchar el evangelio. En fin, hay una serie de formas en que nosotros podemos mantener ese plan de entrenamiento diario a través de lo que significa o debe significar el horario espiritual para nosotros. Lo segundo es que Dios quiere con nosotros un compromiso libre. Él nunca va a hacer nada en contra de nuestra voluntad. Más bien Dios quiere ganarnos, quiere ganar nuestra voluntad mostrándonos cuánto nos ama. Dios nos ha dado la libertad de que nosotros llevemos y manejemos nuestro barco, pero por supuesto que si nosotros se lo pedimos, Él va a ser el capitán de nuestro barco y nosotros vamos a ser sus ayudantes precisamente en ese plan redentor que Dios quiere que comience por mí y espera y desea que nosotros lo llevemos al mundo. Una actitud receptiva, tener siempre presente que Dios me ama, que Dios me quiere, que Dios me dignifica. Y al hablar de una actitud receptiva, voy a traer también a modo de ilustración el ideal personal, porque precisamente el ideal personal nos permite descubrir cuál es el plan que Dios tiene para mí. En esa actitud que a mí me permite ir descubriendo ese propósito particular para el que Dios me tiene. Entonces, el propósito particular no se trata de tirarle a todo porque no podemos, es qué quiere Dios de mí en mi condición, en mi realidad, en mi cotidianidad. La santificación diaria, esto podemos hablar, por ejemplo, de la espiritualidad del instrumento. Ahora Esteban hablaba de Dios como el gran director del teatro. Bueno, cuando nosotros ponemos esto y lo comparamos, por ejemplo, con una compañía, una empresa, hasta un negocio propio, eso arranca por una estrategia que alguien define. Bueno, Dios precisamente es el que nos dice cuál es la estrategia y nosotros vamos a ser colaboradores. Y Dios quiere que nosotros nos santifiquemos a través de lo que nosotros hacemos diariamente. Por otro lado, unir mis cruces a la cruz de Cristo. Esto no es solo, cuando hablamos de las cruces, no es solo entregarle mi dolor, mis pruebas, mis momentos de dificultad a Dios. Es además tener la dificultad de reconocer nuestros pecados para nosotros limpiar nuestro corazón, redimir nuestro corazón y renovarnos. Una fe activa, ¿verdad? Definitivamente en ocasiones, ¿verdad? Y relacionado con lo que hablábamos de las cruces, a veces nosotros queremos renunciar a esas cruces o en ocasiones las dejamos a medio camino porque realmente estamos limitando nuestro crecimiento, a veces hasta estamos limitando nuestra fe porque no queremos, nos da miedo ese sacrificio, porque nos da miedo la renuncia, nos da miedo dejar atrás hasta cosas banales del mundo que nos atan. Y Dios más bien nos ha dicho, ustedes están en este mundo, pero no somos de este mundo. Definitivamente las pruebas son lo que nos van a hacer crecer, lo que nos acerca a Dios y definitivamente en esa debilidad es donde nosotros tenemos que encontrar o hacer camino para un encuentro con Dios. Deshacernos del hombre viejo, eso es algo que es difícil, a veces cuesta arriba, ¿verdad? Porque implica renuncia, implica disciplina, implica renunciar al yo. Y finalmente, Dios quiere hacer historia conmigo. Dios quiere hacer historia con cada uno de nosotros. Entonces,
Dios no nos pide dejar en nuestra realidad. Ahora lo explicaba Esteban antes, ¿verdad? No se trata de irnos a meter allá en una montaña, ¿verdad? Pasar meditando. No, Dios quiere que nosotros hagamos historia con Él en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, con Dios en mi vida, en mi condición, en todo lo que yo hago diariamente, porque Él desea que cada uno de nosotros seamos fermento y seamos alma para el mundo. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poco más en materia, ¿verdad? La divina providencia, ¿verdad? Hablábamos que era creer, confiar en que Dios nos va a ir mostrando tareas, caminos, nos va a ir guiando y nosotros, cada uno de nosotros debemos actuar, pero Dios no nos deja solos, no es que nos dice, vaya, échense al agua, láncense, aunque como cristianos muchas veces nos va a tocar hacer saltos al vacío, ¿verdad? En este camino y en este devenir de la fe, nos va a tocar muchas veces tirarnos al vacío sin saber qué vamos a encontrar más adelante, pero confiando. Y para eso, la providencia de Dios nos ha proveído, valga la redundancia, de cualidades y talentos para que nosotros podamos hacer, para que nosotros activamente seamos parte de ese plan redentor de Dios. Y aquí entramos a un concepto que va muy de la mano con la fe práctica en la divina providencia, y es la ley de la puerta abierta. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, es pensar qué puertas me abre Dios en este momento, qué puertas me está abriendo Dios en este momento, o también cuáles puertas Él me quiere cerrar y por dónde Él quiere que yo vaya. Es auscultar esas puertas que el Dios de la vida nos va abriendo, a través de las cuales el Dios de la vida nos va abriendo camino. Es rastrear ese camino por donde Él me quiere llevar. A veces vamos a abrir puertas, ¿verdad? Es para que yo acepte una labor apostólica. Definitivamente, al final de cuentas, Dios quiere que, y lo mencionaba hace un rato, Dios quiere que en medio de todo este proceso nosotros tengamos claro que tenemos una proyección apostólica. Pero ¿cómo yo descubro esas puertas? Bueno, para eso vamos a hablar de una metodología que consta de 4 pasos. La primera es observar. En la observación vamos a hablar de las voces del tiempo. Dios se ha manifestado en los grandes acontecimientos y se sigue manifestando en los grandes acontecimientos del mundo, pero también se manifiesta en el acontecer diario de nuestra vida, de cada uno de nosotros, porque ese Dios creador, que es el Señor de la historia, interviene en todos esos acontecimientos a través de la acción del Espíritu Santo. Y en la fe nosotros vamos descubriendo a Dios también en ese acontecer de nosotros, en esas circunstancias, en esas casualidades grandes o pequeñas de nuestra vida. Las voces del alma, probablemente las voces del alma son las que tienen más peso muchas veces en estas decisiones, en ir encontrando esas puertas que Dios nos va abriendo, ¿verdad? Las voces del alma me dicen muchas veces a través de mis impulsos, de mis anhelos, hasta de mis preocupaciones, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarme? Tienen probablemente el mayor peso, ¿verdad? Porque las voces del alma es lo que mueve el corazón del hombre. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no se trata de una mera intuición, ¿verdad? Para eso es muy importante que pidamos la gracia de Dios, del Espíritu Santo, para que aprendamos a discernir a través de nuestra voz interior, por medio de la acción del Espíritu Santo, qué es lo que realmente siente mi alma. Y también en las voces del alma debemos de recordar o tener presente que muchas veces Dios nos va a hablar a través del alma de otras personas. En ese acontecer diario, en ese plan por el que Dios me conduce, muchas veces me va a hablar a través del corazón de otras personas.
Y finalmente, las voces del ser. Dios, como ya lo mencionaba anteriormente, nos ha dado talentos, nos ha dado cualidades, nos ha dado capacidades, y precisamente Dios ha tenido coherencia con cada uno de nosotros para que a través de todo eso, regalos que Dios nos ha dado, nosotros aprendamos y descubramos cuál es nuestro rol en las diferentes cosas que nosotros hacemos. Muchas de las decisiones que tenemos que tomar y en esta fase observar, tenemos que pensar que deben ser compatibles con la doctrina de la iglesia, con la moral, precisamente respetando las leyes de la naturaleza. Las voces del ser nos habla de lo que nosotros somos en nuestra profesión o dentro de nuestras responsabilidades o deberes como padres, como esposos, como hijos, como amigos, hasta en esa cotidianidad de nuestra vida social, las voces del ser nos dictan un orden también. Es discernir muchas veces basado en mi escala de valores. Y aquí viene el siguiente paso, lo mencioné, discernir. Una vez que hemos observado, que hemos procurado escuchar qué me ha dicho Dios a través del tiempo, de mi vida, de mis acontecimientos, qué me hace sentir Dios, qué me quiere hablar Dios a través de mi alma, de mi corazón, qué me quiere, cuál es el mensaje de Dios dentro del orden de lo que yo soy hoy, tenemos que discernir. Ahora sí toca decidir qué vamos a hacer. Le tengo que empezar de verdad a creer a Dios y pedirle a Dios también que me ayude a discernir. A veces eso va a ser fácil y otras veces no va a ser tan fácil. Por eso hace un rato decía, en la vida de nosotros como cristianos muchas veces implica dar ese salto mortal. Y aquí la comunicación con Dios es fundamental. De verdad, a través de la oración, a través de la comunión, nosotros tenemos que encontrar o buscar ese discernimiento para entender por dónde Dios nos quiere guiar. Muchas veces discernir nos va a significar comparar con situaciones pasadas. ¿Qué me ha hecho feliz en el pasado? ¿Qué me ha dado tristeza? ¿Qué me ha generado preocupaciones? ¿En qué me he equivocado también? ¿En qué momento yo tal vez abrí una puerta y no debía haber ido por ahí? El siguiente paso es actuar o realizar. Así que ya no es solo saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios a través de mi ideal personal quiere que nosotros hagamos, cuál es el papel que Dios quiere que nosotros juguemos. No es solo saber eso, además es entender la voluntad de Dios y empezar a hacer. Y como decía, a veces vamos a saber muy clarito qué hacemos, a veces vamos a saber el qué, pero no muchas veces tan claro el cuándo ni el cómo. Y precisamente tenemos que buscar esa comunión con Dios que hablábamos anteriormente para que Dios nos vaya dando esa luz para poder realizar lo que hemos discernido. Y aunque nos equivoquemos, debemos de recordar que tenemos un Dios que escribe recto en líneas torcidas. Y finalmente, el último paso es evaluar. Y aquí vamos a hablar de otro concepto, que es la resultante creadora. Es evaluar, luego de que nosotros hemos actuado, saber si interpretamos bien la voluntad de Dios, si eso que yo observé, que yo discerní y que me llevó a hacer, realmente era lo que Dios quería. Y bueno, ¿cómo vamos a saber eso? Bueno, muchas veces lo vamos a saber por la fecundidad de los frutos evangélicos, por la paz que me llega a mi corazón después de que yo hice algo, si algo me dio alegría, si realmente yo descubro que después de todo ese proceso yo tuve un crecimiento en el amor. Hay discernimientos, les decía anteriormente, que son sencillos. Por ejemplo, tal vez casarnos fue una decisión sencilla. Digamos, cambiar el carro muchas veces, cambiar de empleo. Bueno, a veces hasta eso podríamos situarlo en algo, ¿verdad? Intermedio, porque hay muchos elementos que a la larga tendríamos que tomar en cuenta. Pero cuando los frutos no brotan del evangelio,
definitivamente nuestra resultante creadora no fue la correcta. Hay frutos que van a ser tangibles también. Por ejemplo, cuando le ponemos a Dios la guía si debemos o no comprar una nueva casa o movernos a un nuevo sitio de trabajo o incluso de vivir en otro lugar o de una manera diferente. Cuando esos caminos se nos abren, nosotros lo ejecutamos y eso empieza a traer paz y crecimiento a nuestras vidas. La resultante creadora es tangible, pero también hay frutos del Espíritu Santo en nuestra vida que nos dicen, sí, tomamos el camino correcto. Los frutos también pueden mostrarse a través del dolor, a través de las pruebas, de los fracasos. A veces la negativa, ¿verdad? Cuando Dios nos dice, no, no era por ahí, nos puede provocar un bajo nivel de espiritualidad y disminuye muchas veces, nos hace sentir que disminuye nuestra libertad y quizás nos haga sentir intranquilos. Pero precisamente hablábamos hace un rato que en las pruebas y en la debilidad es donde nosotros debemos de encontrar ese camino hacia el corazón de Cristo. Bueno, y tal ya para cerrar el tema, a mí siempre me gusta cerrarlo ilustrando algo. He contado una anécdota en otras oportunidades, pero precisamente ahora quiero compartir algo porque ha llenado mi corazón desde hace varias semanas atrás. Tenemos una amiga que hace, no sé, varios meses la diagnosticaron con un padecimiento que le provocaba unos dolores muy, muy fuertes en sus huesos. Y ella una noche contándonos por todo lo que ella había pasado y sobre todos los quebrantos de fe que ella por los que ella había pasado durante ese proceso, esos temores, ¿verdad? Y hasta esos cuestionamientos de por qué a mí, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene lo que yo estoy pasando? Hubo un momento donde ella nos decía, yo llegué a descubrir que yo había pasado 50 años de mi vida sin haberme tenido que tomar una sola pastilla por un padecimiento serio en mi salud. Y empezando mis 50, solo un día a la semana me tengo que tomar 13 pastillas, lo cual uno dice, wow, 13 pastillas, pero ella decía, ¿qué son 13 pastillas un día a la semana para no sentir los dolores que llegué a sentir? Que 50, comparados con 50 años de mi vida que fui absolutamente sana. Y ella cerraba su testimonio diciéndonos que a partir de lo que ella había vivido y de esos dolores físicos que ella había tenido que atravesar, encontró que ella realmente se levantaba en las mañanas antes sin darse cuenta todo lo que ella le tenía que agradecer a Dios y que desde que ella atravesó por esta prueba, cada vez que se levantaba, le empezó a dar gracias a Dios hasta por las cosas que nosotros damos por sentadas en nuestra vida diaria. Y me quería contarles o ejemplificar o cerrar este tema con este testimonio, porque yo aquí encuentro varias cosas. Número uno, en mi caso, Dios me habló a través del alma de esta persona y me hizo también descubrir que yo también me levantaba todas las mañanas y probablemente todavía me levanto sin darle gracias a Dios por tantas cosas que tengo en mi vida y que probablemente en muchos días paso viendo más todo lo que creo que me hace falta, todo lo que creo que no está bien en mi vida, sin realmente contar todo lo bueno que realmente Dios me ha regalado. Y aquí, ya para cerrar finalmente el tema, vemos cómo Dios a través del dolor, a través de las pruebas, Dios realmente saca bien del mal, porque el testimonio de esta persona trajo frutos gratificantes, frutos de gratitud, frutos de amor, frutos de felicidad y también ese testimonio de esta amiga que nos lo contó a varias personas que estábamos presentes, estoy segura, que trajo un montón de cosas y repartió un montón de frutos al alma de todos los que estábamos ahí. Bueno, con esto ya damos por casi cerrado el tema. Esteban va a hacer un pequeño resumen ya para cerrar los últimos
el último slide que tenemos. Bueno, básicamente reafirmar que nuestra fe es una fe en un Dios vivo, es un Dios activo. No en vano estamos justamente a punto de cerrar la periodo de Pascua, donde celebramos precisamente eso, ¿sí? La resurrección de Jesucristo. Y entender que ese Cristo, ese Dios vivo, quiere tener una comunicación con nosotros, y una comunicación que se traduzca justamente en entender cuál es ese plan, cuál es esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que se va a traducir justamente en esos frutos que Gaby mencionaba hace un rato, y que a final de cuentas, pues esto es una aventura, una aventura de fe, donde, como bien decía Gaby cuando explicaba el proceso, pues al final hay una prueba y hay un error. Sí, hay muchas veces donde pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y probablemente ahí nos está jugando una mala pasada, otras cosas. Pero ¿qué es eso? Es una aventura donde no estamos solos, donde estamos acompañados, por lo que decía hace un rato de que pues no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios y sabemos que Él tiene un plan de amor para su creación y nosotros somos parte de esa creación. Muchísimas gracias por la atención, y bueno, quedamos a disposición para cualquier pregunta o comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Gaby. Siempre enriquecedor escuchar este tipo de charlas, y en el caso personal, que ya es creo que la tercera vez que la escucho de ustedes, siempre un punto de vista nuevo que lo hace a uno ver detalles que tal vez no vio la próxima, o la realidad de vida de uno que lo hace escuchar precisamente algún mensaje que no escuchó la última vez. Muchas gracias, porque como le digo, a pesar de ser la tercera vez que la escucho, siempre saco provecho, y estoy seguro que todos acá también lo hicieron así. ¿Algún comentario o pregunta que tengan los participantes? Con mucho gusto, ahí estamos expertos. Pues parece que todo muy bien. Si alguien tiene un comentario o pregunta, nos avisan. Mientras tanto, podemos ver el santuario hogar de Jessica y Wagner Muñoz. Por ahí están Jessica y Wagner, ¿cierto? Buenas noches. Eso, buenísimo. Buenas noches, muchas gracias. No, gracias a ustedes más bien. Bueno, nosotros somos Wagner y Jessica, tenemos 2 hijos. Y pues 22 años de casados y 7 años de pertenecer a Schoenstatt. Ya estamos en el último año ya para el discernimiento. Y tenemos 2 años de tener nuestro santuario hogar. Y nos han pedido pues un poco así como decimos nosotros como en vivo, que enseñáramos el santuario que tenemos. Nosotros el santuario lo hicimos en un lado de la casa en donde conectan los dormitorios, de forma que todos los que pasáramos por allí pudiéramos tener a vista el santuario y darle vida, que es lo más importante cuando uno tiene un santuario en la casa. Mi hijo y yo hacemos las velitas que le ponemos al santuario. Yo soy abogada, así que no quedan muy bien. Hemos ido poco a poco aprendiendo, se nos han cebado, se dice. Bueno, hay veces que las velas no prenden, hemos tenido que pasar por diferentes temas hasta de la soya que usamos, pero la idea es que precisamente todos los días la mater se le pueda prender una velita y pues de esa forma empezar a darle vida al santuario. Vamos a mostrarlo por partes. Creo que tengo un problema. Perdón, nada más denme un segundo, porque creo que tengo un problema que no sé cómo resolver, y es que tiene un fondo esto. Vamos a ver. A Jessica que le el defectos. Aquí está, ya le quité los efectos. Ok, bueno, nuestro santuario es está en un pasadizo de la casa entre los dormitorios.
Cuando hicimos el santuario, la verdad es que desde que empezamos a hacerlo tuvimos mucha ilusión de tratar de hacerle la casita como si fuera el techito del santuario. Mandamos a un señor a que viera cómo era el techo y pues él nos hizo como tipo tejitas del santuario, pero después nos acordamos que cuando hay actividades muy lindas en el santuario, le ponen flores a ese triángulo y entonces pensamos en ponérselo. Nuestro santuario se llama, aquí lo tenemos, nuestro santuario se llama Manos Solidarias. Cuando hicimos nuestro santuario, nosotros nos sacamos una foto, los 4 integrantes de nuestra familia. Entonces, pues después nos dimos cuenta que habían algunas en Google, pero quisimos hacerlo súper original y que fuéramos nosotros mismos. El lema es, como tú, instrumento de apoyo y unión, pensando precisamente en la Virgen y la Mater. Y las gracias, la unión y la solidaridad, que es algo que nosotros hemos estado practicando y en donde todavía tenemos que crecer y aprender mucho más. A la par está la oración de nuestra familia, ¿verdad? Cuando uno hace el santuario, una de los temas que hay que tener presentes es precisamente hacer nuestra oración. Hay una oración que se hace en familia. Fue muy vacilón, sinceramente, porque la hicimos entre los 4, pese a que uno de nuestros hijos es adolescente y el otro más bien tiene apenas 8 años, pues los dos en ese momento tenían 6 y 14, dieron por lo menos alguna de las frases que tenemos en la oración. Nosotros, nuestro santuario, en todos los santuarios, vamos a ver, parte de la tarea es conquistar un símbolo, o sea, algo que uno piense que lo identifique. En mi caso, el símbolo que yo elegí para poner en el santuario fue precisamente al arcángel San Miguel. Creo que representa muy bien, primero, la forma en que trato siempre de proteger a la gente y me encanta la historia de saber que él, contra todo, luchó precisamente para que el cielo esté libre y el diablo no pudiera entrar precisamente al cielo. En el caso mío fue la Virgencita de los Ángeles. De muy pequeño mi mamá me consagró a la Virgencita por temas de salud y demás. Y entonces ese fue el símbolo que escogí. Y ahí a la par se ve el San José dormido, ¿verdad? Que es muy representativo de Schoenstatt. Y debajo del San José dormido le tenemos ciertas peticiones, ciertos recordatorios para que se sueñe con eso, ¿verdad? Que eso es lo que de alguna forma tratamos de incentivar, de tratar de estar cerca con el santuario y que nuestros hijos también se involucren más en el proceso. Ok, una cosa que siempre nos han dicho cuando uno empieza desde el primer año que hace uno en la rama de familias, a uno el padre termina el primer año diciendo, o la pedagogía realmente termina diciendo que se haga una oración, que es cuando uno va a hacer la alianza de amor, y que esa oración debe tener varias partes, que no solamente debe ser pedir, sino que también debe tener gracias, o sea, darle gracias por algo. Entonces nosotros en nuestro santuario pusimos una pizarra en donde todos los domingos cambiamos, y podría ser que hasta repita, pero damos gracias por diferentes cosas y también ponemos intenciones, y no necesariamente solo las intenciones de nuestra familia, sino por la mamá de alguien, por un amigo. Entonces, de esa forma igual vamos viviéndolo, porque no solo es decirlo en nuestra oración, sino que los demás dentro de la casa participan. Y lo bonito aquí es que nuestros hijos se involucran bastante, y entonces cuando nos damos cuenta, a veces alguno de nuestros hijos escribió por alguna situación, por algo del colegio, por algo personal, un deporte, etc. Y aquí el número 3, aunque ustedes no lo crean, el de las gracias, es de la letra de mi hijo de 8 años, que tiene la letra como yo, más bien, está mejor que la mía, y él puso que él da gracias por el sacrificio que Jesús hizo y por la ayuda que nos da todos los días.
Entonces, fue algo que un día llegó y dijo, mami, yo quiero escribir, dame un pilot, y él puso sus gracias, y en las intenciones, pues más ahí vamos llenando cada uno cuando necesita. Hasta se ha llenado por el perro de un amigo que se pierde, pero la idea es que ellos, dentro de su inocencia, ¿verdad? Y dentro de sus solicitudes a su edad, vayan teniendo ese crecimiento realmente. Entonces ellos también fueron parte del santuario y ellos tienen su símbolo. Mi hijo menor, Mauro, que ahorita tenemos el nombre ahí porque acaba de hacer la renovación bautismal. Entonces el recuerdito que le dieron, él lo quiso poner en el santuario, pero su símbolo es el crucifijo, el Dios en la cruz. Para él ha sido impresionante siempre pensar en que Jesús tuvo que morir para defendernos, dice él, ¿verdad? Y para protegernos, y que a él le dolió mucho y que él no entiende por qué él tenía que morir si él podía no hacerlo. Pues es un niño de 8 años y estamos tratando de explicarle, pero para él le duele realmente pensar, pero a su vez da muchas gracias de que él hubiese venido a salvarnos. Y nuestro hijo, Gabriel, que tiene ahora 16, escogió a la Madre Teresa, y eso es porque Gabriel desde niño es muy solidario con la gente y ya ha tenido programas para ayudar a los demás. En la escuela donde está, en algún momento perteneció a un grupo que hacía, que protegía un poco y que hacía ayuda a los indigentes, y él tuvo proyectos de recoger suéteres para los indigentes en épocas de frío, de alimentación. Entonces, pues siempre está pendiente de todos los demás, y si alguien no tiene plata y no tiene medias, y si hay que traerle algo porque practica el mismo deporte que él siempre anda buscando a quién ayudar. Entonces, pues la Madre Teresa, él se identifica muchísimo con la solidaridad y la caridad, sobre todo, de ella. El santuario como tal tiene los 3 pilares, que es lo que nos ha pedido, lo que nos piden realmente cuando uno hace el santuario, que es precisamente la Mater, tiene al Padre, y la otra conexión que siempre es el santuario, la conexión con el santuario realmente que tenemos, y en el caso de Costa Rica con el que tenemos Familia de Esperanza. Nosotros sí quisimos agregar la Cruz de la Unidad, que sí nos encanta. Y atrás hay 2 cosas muy particulares que nos identifican dentro de nuestra vida, y es cuando hicimos el fortalecimiento matrimonial, que nos dieron esta virgencita, y una perrita se comió una parte de la virgencita, pero igual la pusimos aquí, porque para nosotros es muy importante. Y cuando vino la escultura del padre Kentenich, las personas que querían colaborar con una cena, era para recoger dinero, tenían derecho a una rifa de pedacitos precisamente de lo que habían construido la escultura, y tuvimos la gran bendición de que nos tocó en esa rifa ganarnos ese pedacito. Entonces, pues de ahí es parte de lo que somos en Schoenstatt y lo que nos identifica a nosotros. Un poco más arriba tenemos el ojo del Padre, tal vez, no, ahí lo subiste mucho, el ojo del Padre. Este es un regalo bastante valioso para nosotros, porque formamos parte de una comisión en atención de extranjeros cuando se dio uno de los últimos fortalecimientos matrimoniales. Antes de COVID, exactamente. Y uno de los de la pareja extranjera, uno de Puerto Rico, con sus propias manos diseñaron el ojo del Padre. Entonces, para nosotros es algo muy, muy, muy valioso porque salió de ellos, ¿verdad? Y arriba tenemos al Espíritu Santo. Ok. Y ya por último, que es algo que nosotros sí tenemos muy presente, es cómo hacíamos para tener contribución al capital de gracias. Entonces nos ideamos una forma con flores, pensando en que era la Mater, que a las mujeres nos gustan las flores, y ideamos unas florcitas pequeñitas que tenemos. La verdad, cuando las traemos, he de confesar que fue porque nos gusta el color rojo y el blanco. No pensamos en cuál era el significado de cada uno, y poniéndolas, nuestro hijo mayor llegó y dijo, bueno, las rojas para pedir y las blancas para agradecer. Entonces, las contribuciones en nosotros al capital de gracias no es solamente un tema de pedir, sino también de darle gracias, igual que la pizarrita. Gracias a Dios, en el cáliz que tenemos, para que se pongan estas contribuciones, casi siempre hay más blancas que rojas, y eso nos alegra muchísimo la vida, la verdad. Pero hay momentos que hay que poner las rojas. En el santuario tenemos el ideal personal, además, que es otra de las tareas que se hace dentro de los años de formación. El de la izquierda es el ideal personal mío, y el de la derecha es el ideal personal de Wagner. Y por último, en el santuario está
el lugar a donde tenemos la velita que prendemos todos los días en la mañana o sinceramente a veces un poquito más tarde para la mater, que es esa velita chiquitita que hacemos Mauro, el chiquitillo y yo. Y nuestro ideal matrimonial, que es otro de los años que se hace en el rama de familia, que está aquí. En este ideal de matrimonio, nosotros nos elegimos el ser instrumentos de solidaridad. Siempre nos sale todo con solidaridad, la verdad. Y lo que está en este lugar son las arras nuestras de cuando nos casamos hace 22 años y medio. Entonces, pues quisimos ponerlo como parte de lo que teníamos en nuestro santuario. Hemos tratado de hacer lo que el Padre ha indicado, y es que el santuario debe ser un santuario lo más limpio posible, que no es un lugar para llenar de regalos y de objetos, que hay otros lugares como los rincones marianos en donde uno puede poner más cosas, pero tratando siempre de que la esencia del santuario no se pierda, que se entienda cuáles son los 3 puntos de contacto y cómo darle vida sin necesidad de llenarlo de un montón de cositas que a uno le regalan, de cositas que uno va comprando, ¿verdad? Pues eso es realmente nuestro santuario. Y un punto importante es que tenemos coronada, ¿verdad? A la mater, tal vez acerquenlo para que lo vean, como reina y madre de esta casa, como soberana de esta casa, ¿verdad? Y pues no sé si quieren hacer alguna pregunta, pero eso era nuestra presentación. Chivísima. Muy chiva, muchas felicidades, está lindísimo y lo bonito de esto de Santuario Hogar que se incorporó en este año de Escuela de Dirigentes es precisamente ver cómo Dios llega a todas las casas, cómo la Virgen llega a todas las casas y todos tenemos nuestra personalización de invitarla a ella a vivir con nosotros. Así es. Muy bonito, chivísima. No, ahí lo tienen. Y sobre todo yo lo que siempre les puedo decir es que entre más vida le den, o sea, vida es darle una flor, vida es prender una velita, vida es que los chiquillos escriban en la pizarra, y eso hace de verdad que se sienta en la casa mucho más paz, mucho más tranquilidad. A veces en algunas reuniones un poquito duras, a veces vengo a sentarme en uno de los 2 sillones que están en el santuario y la otra persona que está del otro lado ni se imagina qué está haciendo uno, ¿verdad? Cuando está conversando en una reunión, pero el tema es buscar uno un poquito más de paz y buscar uno un poquito más de felicidad al final, ¿verdad? Porque eso lo lleva, el santuario lo lleva a uno a ser más feliz en el lugar. Así es, se encuentra paz ahí cuando está vivo. Buenísimo. Muchas gracias, Warner. Muchas gracias, Jessica. Con mucho gusto. Pura vida. Muy bien. Muchas gracias a todos los que han participado hoy, en especial a Gaby y a Esteban por esa charla tan bonita y tan provechosa que esperamos de verdad llegue a todos ustedes para bien en todo lo que hacemos todos los días. Sin comentarios adicionales, entonces nos consagramos. Esteban, Gaby, como ustedes dieron la charla, si nos hacen el honor de consagrarnos, buenísimo. Claro, sí. Bueno, y nosotros aquí también, hablando de santuarios, los invitamos a consagrarse entonces en nuestro santuario, que lo tenemos aquí atrás. Así que, bueno, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi fe, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión mía. Amén. Que con Cristo su Hijo nos bendiga la Virgen María. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Un gran abrazo. Un gusto. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos.